Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 55 de nuestro curso titulada Cristo sí, religión no. Lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta frase es frecuentemente utilizada por los protestantes y es arrojada a menudo en la cara de los católicos que se sienten orgullosos de pertenecer a la Iglesia. Aquellos que lo utilizan suelen tener consciente o inconscientemente una actitud de superioridad y de falsa libertad respecto a los católicos que no han abierto los ojos y que siguen atados a la religión, como dicen ellos. Esta ideología ha ido progresando, ganando terreno dentro del protestantismo, al punto de que cada vez es más frecuente escucharles repetir casi con las mismas palabras: Cristo no es religión, yo no pertenezco a ninguna religión, lo mío es una relación personal y verdadera con Jesucristo, y frases como estas por el estilo. Pero hoy vamos a tratar de comprender qué es lo que significa la religión con la Biblia y fuera de la Biblia, para tratar de comprender mejor y ver que se da cuenta que ellos están equivocados, porque ellos dicen: yo creo en Cristo, pero yo no voy a ninguna iglesia, yo no creo en las religiones, yo tengo una relación con Cristo. ¿Será cierto que si yo estoy con Cristo, no es eso religión? Vamos a meditarlo hoy. ¿Cuál es el concepto de religión? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española nos da como significado de la palabra religión lo siguiente: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ellas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. También dice que es una virtud que se mueve a dar culto al Dios debido. O sea que la religión es creer en algo, creer en alguien, como por ejemplo en Jesucristo. Una enciclopedia llamada Encarta, que era muy famosa antes, ahora ya no existe, pero antes era muy famosa, decía: en términos generales, forma de vida o creencia basada en una relación esencial de una persona con el universo o con uno o varios dioses. En este sentido, sistemas tan diferentes como budismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo y sintoísmo pueden considerarse religiones. Sin embargo, en un sentido aceptado de una forma corriente, el término religión se refiere a la fe en un orden del mundo creado por la voluntad divina, el acuerdo con el cual constituye el camino de salvación de una comunidad y por lo tanto de cada uno de los individuos que desempeñan un papel en esa comunidad. En este sentido, el término se aplica sobre todo a sistemas como judaísmo, cristianismo e islam, que implican fe en un credo, obediencia a un código moral establecido en las escrituras sagradas y participación en un culto. En un sentido más específico, el término alude al sistema de vida de una orden monástica o religiosa. Eso decía la enciclopedia Encarta. Resumiendo los significados de la Real Academia Española y la enciclopedia Encarta, podemos concluir que la religión es una forma que tiene cada persona de relacionarse con Dios, dándole al culto que le considera que es debido. Además, basándose en esta definición, el cristianismo definitivamente es una religión. Dice el diccionario de la Real Academia Española acerca del cristianismo que son el conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Cristo, condición o carácter de ser cristiano o el conjunto de los cristianos. Eso es una religión. Entonces, si nos damos cuenta, el cristianismo no solo es considerado mundialmente como una religión, sino que además como la más extendida en el mundo. De ahí la contradicción de decir: yo soy cristiano pero no tengo religión. Eso no es posible. Si alguien es cristiano, el cristianismo es su religión. Eso no hay duda. No importa cuánta antipatía le hayan puesto, cuántas enseñanzas erróneas le hayan dado. Si crees en Cristo, si tienes a Cristo en tu corazón, si te llamas cristiano, eres de una religión, perteneces a una religión cristiana. Ahora bien, vayámonos a la Biblia. ¿Cómo está la religión según la Biblia? Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 31, encontramos a un ciego de nacimiento que ha sido curado por Jesús, y conversando con los fariseos le dice que Dios escucha al religioso. Juan, capítulo 9, verso 31 dice:
Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Palabra de Dios. La misma Biblia dice que San Pablo era perseguido por su religión. Hechos 25:19, Hechos de los Apóstoles 25:19 dice: solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Palabra de Dios. Pablo era un hombre religioso. Muchos dicen que Pablo no tenía religión, pero aquí en el texto bíblico enseña que Pablo sí tenía religión, pues él era fariseo judío. Esa era su religión. Luego cambió al cristianismo cuando encontró a Jesús, pero originalmente él era fariseo judío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 5, Hechos 26:5 dice: ellos me conocen de mucho tiempo atrás. Si quieren, pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Palabra de Dios. Vemos como Pablo dice: yo era fariseo, como la secta más estricta de nuestra religión. ¿Cuál religión? La religión judía, a la cual Pablo pertenecía. Y por eso les está explicando: yo también era judío, yo también fui judío. Cuando Pablo dice nuestra religión, implica que él también se consideraba de la religión judía. El judaísmo fue la religión verdadera que ahora llega a su plenitud cuando aparece Jesús. Y ahora con Cristo, la religión que ahora tenemos nosotros es la religión cristiana. Todo aquel que sigue a Jesús es un cristiano, vaya o no vaya a la iglesia, es un cristiano y por lo tanto es religioso. Entonces el hecho de decir yo soy cristiano pero yo religión no tengo es una mentira total. O yo creo en Cristo pero yo no tengo religión, yo no creo en las religiones, eso es una mentira total, porque el que cree en Cristo automáticamente es cristiano y por lo tanto religioso, porque el cristianismo es una religión. Uno de los pasajes más contundentes que mencionan la palabra religión es el siguiente: Santiago capítulo 1 del 26 al 27. Santiago 1 del 26 al 27 nos dice a nosotros: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Este texto habla de una religión pura e intachable ante Dios, que no es más que una fe que se traduce en una forma de actuar en concordancia con esta fe. Por lo tanto, no es que los cristianos no tengan religión, sino que su vida y su conducta deben dar testimonio de lo que creen, porque de lo contrario su religión es vana. El problema radica en vivir la religión exteriormente y no mediante una fe viva, ya que, como decía el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe que está muerta. Santiago capítulo 2 del 14 al 17, Santiago 2 del 14 al 17 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien dice tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Aquel que es religioso pero no hace nada, ¿de qué le sirve seguir a Cristo si su fe no tiene ningún sentido? Porque no tiene obras, está muerta su fe. ¿De dónde viene el rechazo a la religión? Bueno, quienes rechazan esta ideología lo hacen porque han adoptado un cristianismo de cafetería. ¿Qué significa eso? Si no les gusta una iglesia, se van a la otra. Después de todo, al no pertenecer a ninguna religión, poco importa cuál asistan. Sienten así una sensación falsa de libertad al no tener que sentir a los dogmas de la fe de la iglesia, mientras redefinen la religión para entenderla como un simple y mero cumplimiento de preceptos. Todo esto se lo debemos a los reformadores protestantes en su concepto de iglesia invisible y su doctrina de la libre interpretación, una ideología completamente extraña a la Escritura, que por el contrario enseña que la iglesia debe permanecer unida bajo un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Por eso es que nosotros decimos, ¿me puedo cambiar de iglesia? No. ¿Me puedo cambiar de iglesia? No, no me puedo cambiar de iglesia. ¿Por qué? Porque solo hay una religión, no hay más que solo una religión. En Mateo capítulo 16, verso 18,
Mateo capítulo 16, 18 dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 28, verso 20, Mateo 28, 20 dice: y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces? No es que haya otra religión, no es que haya otra iglesia, no es que haya otra fe, no. Lo que hay es falsos profetas, gentes, personas que andan enseñando doctrinas falsas que llevan al error. Gálatas, el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas nos va a empezar a explicar esto. Gálatas capítulo 1 del 6 al 8, Gálatas 1 del 6 al 8 dice: me maravillo que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo, pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Palabra de Dios. Pablo dice: no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, no hay dos iglesias, no hay dos cristianos. Lo que pasa es que hay algunos que andan deformando el evangelio de Cristo y enseñando lo que a ellos se les da la gana, pero no es el evangelio de Cristo, sino lo que ellos piensan o lo que ellos creen que es el evangelio de Cristo. En 2 de Corintios también nos va a decir que estos engañan a la gente con tolerías, andan enseñando cosas que no son y llevándose a la gente a otros lugares, engañándolos como engañó la serpiente a Eva. En 2 de Corintios capítulo 11 del 3 al 4 dice: pero temo que al igual que a la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando otro Jesús distinto del que os prediqué, o proponiéndole recibir un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Palabra de Dios. Y esto es lo que pasa con los católicos, que somos tan tranquilos y les abrimos la puerta: paz, hermano, siéntese, yo recibo a todos, todo es palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. Es una actitud que no me importa la iglesia, venga el que venga, de todas maneras, lo importante es que hable de Dios. No, hay una iglesia verdadera, hay una religión verdadera y hay muchos falsos profetas. Hay que tener cuidado. En 2 de Corintios capítulo 11 del 13 al 15, 2 de Corintios del 13 al 15, Pablo dice que estos falsos profetas se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. 2 de Corintios 11 del 13 al 15 dice: porque estos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo capítulo 6 del 3 al 5, 1 de Timoteo 6 del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se atiende a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fines propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Palabra de Dios. Aquí lo dice Pablo claro: para ellos la religión es un negocio. Por eso, 2 de Pedro capítulo 2 dice que ellos hablan puras mentiras y destruyen la unidad de la iglesia, destruyen la fuerza de la iglesia y confunden a la gente con sus malas enseñanzas. 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 2 dice: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, que pueden compararse con los falsos profetas, maestros que entre vosotros introducirán herejías perniciosas, y que renegando al dueño del que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Palabra de Dios. Por culpa de ellos, muchos dicen: yo no creo en la religión porque solo pisto, porque solo cosas, porque solo tonteras, porque miren cuánta cosa hay, yo por eso creo en Cristo, pero yo no voy a esos lugares.
por culpa de estos mentirosos que difaman el Evangelio, que desgreñan el Evangelio, que despedazan el Evangelio de Jesucristo. Como vemos entonces, esta frase de yo soy cristiano pero no voy a ninguna iglesia o Cristo no viene por religiones es totalmente falsa y sin argumento. Cristo tiene una religión, Cristo tiene una iglesia, el cristianismo, la iglesia católica y no hay más. Hay muchos falsos que andan enseñando cosas falsas, pero a estos les espera la perdición. Por eso nosotros les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la lección número 56 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.